nuevamente desde el sudeste de la provincia de Buenos Aires en Balcarce. Yo les quería, bueno, el domingo son las elecciones, las PASO. No vamos a hablar obviamente, de las elecciones porque este programa va a estar repitiéndose en la vida electoral, pero sí vamos a hablar de un tema de actualidad que no cambia en los últimos años, con el doctor Juan Carlos Parodi, una eminencia, un cirujano vascular que inventó una técnica que realmente fue revolucionaria. Vendría a ser como el equivalente en el tema cardiológico a Favaloro en todo el mundo. Es profesor emérito de la Washington University, tiene premio CONEX, es miembro de honor del Colegio Americano de Cirugía, tiene muchos otros títulos y realmente se ocupó de la Argentina y de la pobreza y tuvo un proyecto, y lo tiene, que está tratando de que realmente se divulgue. Y fíjense que ahora cambiaron los tiempos, porque él hace ya varios años que está con este tema, que se la pasaba dando la vuelta al mundo y sin embargo se ocupa y se preocupa por su país. Tiene una clínica en Chicago, perdón, en Michigan. Yo lo que les quería decir es que ahora está diríamos, sobre la escena el tema de los planes sociales, el tema de la enorme pobreza. Por eso me parece que es un buen momento para nuevamente volverlo a escuchar. Sigue dando estas charlas y explicándole a los referentes importantes de nuestro país y a los políticos su proyecto. Y por otro lado vamos a hablar también de los efectos de la cuarentena y de la pandemia con el doctor Hugo Longarela, que es psicoanalista especializado en adolescentes y en niños, infanto-juvenil en definitiva, en el Hospital Ricardo Gutiérrez, un médico con muchísima experiencia para ver cuáles fueron los efectos en la juventud de todo esto que vivimos tan traumático, y también esta apatía, este desinterés que a veces se presenta, por ejemplo, en televisión, con respecto a la política. ¿Qué es lo que está pasando? Después de la pausa, los invitados. Un lujo tenerlo. Bueno, gracias. Voy a hablar de un tema que me comprometí porque me tocó, que es la procreación responsable y la pobreza infantil. Desgraciadamente ustedes saben que llegamos al 70% de niños pobres en este momento en la Argentina, cosa que nos da un pronóstico bastante negativo para nuestro futuro. Me dediqué a estudiar un poco la esencia de todo esto y ya empecé hace casi 4 años con Kachanowski y estudiamos la proyección de crecimiento demográfico en la Argentina y qué iba a pasar con nuestro futuro, con la capacidad cognitiva de nuestros adultos. Bueno, lo que vimos es que ustedes saben que para mantener una población, ustedes tienen, es decir, la gente tiene que tener 2,3 chicos por pareja para preservar el número de la población estable. Eso no ocurre en la Argentina. Nosotros tenemos 2 hijos por pareja. Quiere decir que no podemos mantener la población estable. Hay países como Uruguay que están peor, España que está con uno. ¿Y qué significa eso? Que van a necesitar gente que migre, con los problemas que eso acarrea, y nos acarrea a nosotros también, nos está acarreando. Y quiere decir que nuestra población, las características de toda la población van a cambiar porque necesitan incorporar gente que son de afuera. Bueno, nosotros tenemos 2,2, es decir, nos falta gente. Ahora, fíjense qué paradoja. Por otro lado, nos sobra gente porque hay gente pobre, porque el crecimiento es totalmente asimétrico. Las familias y las parejas con capacidad tienen pocos hijos. Y hoy en día, cuanto más cultos, menos hijos y más tarde. Por otro lado, las familias no escolarizadas, que tienen carencia de todo tipo, tienen muchos hijos. Esto se obedece a varias causas. Primero, a su educación deficiente. Ustedes saben que la educación sexual es muy, muy baja en la Argentina, menos del 5%, en general 2%. Y además, muchas de estas familias tienen hijos por diferentes motivos, no por el hecho de tener a alguien a quien querer, a alguien que tiene que educar y darle su futuro. Las familias carenciadas tienen promedio 4,6 hijos y en los asentamientos pobres puede llegar hasta 7 hijos. ¿Qué es lo que nosotros vimos en el trabajo en terreno?
Nosotros fuimos a lugares carenciados, a asentamientos, a varios tipos, y vimos eso casualmente. Cuanto menor es la capacidad y el nivel educativo, mayor el número de hijos. Y lo peor de esto es que los hijos viven hacinados en hábitats que no son adecuados, con frío en invierno, calor en verano, hacinamiento, y algo que es casi generalizado, que es el hambre y la carencia de estímulos. Ustedes saben que el cerebro es un órgano que pesa el 2% del peso corporal, pero ocupa el 25% de las energías por su complejidad, y además es el órgano que nos diferencia de otras especies. Pero es un órgano muy complejo que para su formación requiere muchos elementos, y eso ocurre durante el embarazo y durante los primeros 5 años. Ustedes vieron que los chicos son cabezones, casualmente porque el cerebro se desarrolla primariamente en los primeros años antes que las diferentes partes del cuerpo. Después de los 5 años, el cerebro sigue creciendo. Hay una segunda etapa de plasticidad en la preadolescencia muy corta, pero lo que les quiero decir es que el cociente intelectual que los chicos tienen a los 5 prácticamente fija su futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que si los primeros 5 años no tuvieron lo que necesitan, ese va a ser un cerebro con capacidad cognitiva baja. Y eso es lo que nosotros vemos en casi todos los asentamientos. La alimentación es fundamental durante el embarazo y los primeros 5 años. Quiere decir que cuando van al colegio, aunque ustedes los alimenten bien, los chicos eso ya tienen un cociente fijo. La mujer embarazada malnutrida tiene su hijo ya con un cociente cognitivo más bajo que una mujer bien alimentada. Además hay otros factores. Una cosa que me conmovió muchísimo hace un tiempito es que en la casa cuna de Mendoza, el 80% de los chicos recién nacidos tenían convulsiones. Y se estudió el por qué, lo estudió una diputada mendocina y después varios médicos, algunos de ellos que mandé yo. Y la causa de esta convulsión era una carencia de Paco, es decir, que las mujeres fumaban Paco hasta el embarazo. Cuando se corta la conexión con la madre por la placenta, estos chicos hacen un síndrome de abstinencia y convulsiones. Para mí fue terrible, yo no lo podía creer. Mandé un discípulo mío y realmente era cierto. Bueno, aparte de eso, los chicos, ¿qué necesita un cerebro para desarrollarse adecuadamente? Primero necesita amor, necesita afecto. Eso ya se demostró en primates hace bastante tiempo, que si no tienen a alguien que los abrace, que los trate bien, eso es un factor importante. La estimulación precoz. Cuanto menos educación tengan los padres, menos estímulo precoz van a tener. Es decir, el afecto es muy importante, la estimulación es muy importante, el trato con el chico es muy importante. Fíjense que muchos sufren maltrato. Cuando estuve en Merlo, tomé conciencia que el 90% de las casas estaban judicializadas, y eso era por presencia de violencia. Judicializadas quería decir que habían tenido alguna denuncia por violencia. Entonces, hay otros factores estudiados, sobre todo en Inglaterra, presencia de pandillas en el barrio, polución auditiva. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? Los chicos viven asustados y segregan adrenalina y corticoides, que les disminuye el tamaño de su cerebro. Es decir, todo esto lo vemos casi constantemente en los asentamientos, y vemos la última casa que visité cuando hice trabajo de terreno, tenía una mujer soltera, 10 hijos, ella embarazada, y las 2 hijas mayores ya embarazadas. Esos chicos sonreían y tenían dientes marrones por falta de calcio.
quiere decir que era una desnutrición realmente muy, muy marcada. Y uno piensa, uno es responsable por lo que elige. Y esos pobres chicos no eligieron ni venir al mundo, ni casualmente ir a lugares carenciados. Es decir, que es una injusticia tremenda, una injusticia social tremenda, no darle iguales oportunidades a todos, porque casualmente nuestros hijos y nuestros nietos tienen oportunidades diferentes que estos pobres chicos. Después me puse a estudiar educación. Como les decía, la educación empieza en su casa y sus padres no están escolarizados, la educación ya verbal va a ser pobre desde el principio. Y la calidad de educación en los lugares carenciados, que lo hice visitas con gremialistas docentes, los maestros en las escuelas primarias eran los últimos de la lista en calidad y los profesores, oh sorpresa, ninguno tenía título de profesor. Aceptaban a gente con estudios incompletos, que habían sido separados de su cargo por delitos, etcétera, cosa terrible. Es decir, ¿qué nos queda en todo esto? Que el pobre chico llega al mundo malnutrido, sin afecto, a veces abusado, a veces agredido, no estimulado, no educado, y va a escuelas que tienen muy, muy pobre calidad. Entonces, llegan a los 5 años, llegan, es decir, ustedes saben que la mitad no llega a terminar el secundario y en los Sí, yo lugares peores lo que le quiero es, decir a la gente es que me llamó mucho la atención, ¿qué es la propuesta que usted le hizo a los políticos? Porque es interesante haberlo escuchado, cómo llegó a esta conclusión. Usted sistematizó toda esta información, yo lo sé, y llegó a determinadas conclusiones para ir redondeando. Procreación sustentable, o sea, tiene un poco que ver con esto de que, diríamos, tener una cantidad de hijos determinada, le quiero explicar a la gente, pero me gustaría que usted lo sintetice ya para ir terminando, no muchísimos hijos, porque antes en los planes sociales y, todo, y demás era con escolaridad y con un plan sanitario, pero eso no se cumplió. ¿Qué significa? O sea, de alguna manera aletar que la gente quizás tenga menos hijos, pero en una situación digna, con educación y con salud. claro. Traer un hijo al mundo es una responsabilidad enorme, cosa que no tiene en cuenta esta gente. Y el incentivo que tienen es, si al tercer mes de embarazo tenés un plan. Muchas adolescentes se embarazan para tener un plan y al año siguiente tienen otro hijo. Abandonan la escuela y son padres no escolarizados. Si hay una asignación universal por hijo y hay otro incentivo por familias numerosas. Eso lo estudió Kachanowski. Familias con 5 hijos aumentan en forma exponencial la cantidad de pobres y el hacinamiento. Es decir, nuestra propuesta es totalmente inversa. Primero, inculcarle a la gente, educar a la gente, hacer educación sexual en las aulas y más adelante educar al adulto. Y crear la conciencia de la responsabilidad de la procreación. Que el hijo viene para ser feliz, para sonreír y tener un futuro, cosa que ellos no hacen. No, es decir, nuestra propuesta es suprimir la asignación universal después del segundo hijo, suprimir completamente la asignación por familia numerosa, que se hace casualmente para tener más dinero por el resto de su vida, que los chicos sean adultos, los padres siguen cobrando, y además de eso, crear jardines maternales, como hicieron en Chile, que lo culminó Bachelet, para que las embarazadas ya estén bien nutridas y se empiecen a educar, y tener los chicos con estimulación precoz desde pequeños. Es decir, todo esto yo se lo propuse al gobierno de Macri, a Carolina Stanley, a Macri mismo, y Durán Barba lo vetó porque dijo que era un plan que no, le sacaban votos en vez de darle. Cosa que a mí los votos no me interesan, yo lo que quiero es ver a un niño feliz y crear la conciencia de la responsabilidad de traer un hijo al mundo. Entonces, hice un proyecto de procreación responsable y estuve, casualmente lo atendí al embajador chino en la Argentina por un problema de salud y estuvimos hablando de la pobreza
Y él me decía que China, bueno, todos lo sabíamos, tenía épocas de hambrunas en las cuales morían millones y sobre todo morían chicos de familias pobres. Ellos en un momento dijeron, tenemos exceso de población, tenemos mucha gente que tiene muchos hijos sin capacidad de educarlos y alimentarlos, y pusieron el límite de un hijo en ciudad y dos hijos en el campo. En este momento China tiene, además por otras razones, porque se hizo capitalista, Jinping fue el que modificó totalmente la economía china, y en este momento el 80% de las empresas son privadas, tienen propiedad privada y la Bueno, pobreza es menos del 3%. Nosotros yo estamos por quiero 50. terminar la nota que sabiendo cuál es su propuesta, me parece que ya cambiaron los tiempos y que ya hay políticos que están hablando del pobrismo, reconvertir los planes sociales en trabajo, ya los mismos piqueteros están hablando del tema. Esto así no puede seguir. Y yo quiero decir a la gente que todo lo que usted vino pronosticando hace ya muchos años ocurrió. Se aceleraron los tiempos debido a la pandemia o a la cuarentena de más pobreza. Antes de fin de año me gustaría volver a hablar con usted porque en cartera hay algunos proyectos oficiales para reconvertir los planes, pero en realidad vamos a ver cuál es la voluntad política y hasta dónde llegan y si alguien lo escuchó. Y también para hablar de las conclusiones sobre el COVID. Doctor, yo le agradezco mucho su presencia y espero que todos sigamos escuchándolo porque realmente lo hizo por amor a la patria. Porque usted está ya, más allá de todo, operó al Papa Bergoglio, operó a Menem, operó a Reñero de Mónaco, o sea, lo hace porque le interesa y por ser argentino. Le agradezco muchísimo, doctor, haber estado acá. Bueno, gracias a usted, Elizabeth. Adiós. Gracias. Y aquí estamos entonces con el psiquiatra infanto-juvenil, el doctor médico Hugo Longarela. ¿Qué tal, doctor? Gracias por estar. ¿Qué tal, Elizabeth? Muchísimas gracias por convocarme nuevamente. ¿Cómo estás? Vos estás en un foro también. Sí, soy miembro del Foro de Estás en un Psiquiatras foro. Infantos Juveniles. Sí, miembro del Foro de Psiquiatras Infantos Juveniles, que somos psiquiatras de todo el país que nos convocamos hace ya más de 10 años para unificar criterios y trabajar conjuntamente para ayudar a los niños y adolescentes. ¿Cuál es el efecto que provocó esta larguísima cuarentena, pandemia o las causas que quieran, pero en definitiva fue la pandemia, en los jóvenes? Bueno, una de las cosas más frecuentes de observar en la clínica cotidiana, tanto a nivel de los hospitales como a nivel de los consultorios, es la presencia de un aumento realmente significativo de los trastornos de ansiedad, incluyendo desde los ataques de pánico hasta cuadros depresivos de depresión mayor. También, además de esto, el aislamiento llevó mucho al hecho de no concurrir a los colegios, lo cual fue un factor determinante en el gatillo de elementos depresivos o ansiógenos en niños y adolescentes. Y otra de las cosas que también observamos mucho fue el tema de la presencia o el acrecentamiento y la aparición incluso temprana de adicciones, sobre todo en adolescentes y también en adultos jóvenes, empezando por el alcohol, que es la primera de las drogas, y siguiendo por el consumo de otras drogas de alto impacto a nivel cerebral, como es la marihuana, la cocaína o las drogas sintéticas. También hemos observado la aparición de cuadros psicóticos con desconexión, pérdida de contacto con la realidad, retracción marcada. También hemos visto muchos abusos sexuales y violencia doméstica. Hace 2 o 3 años yo presenté un trabajo en un congreso en Mar del Plata organizado por la doctora Miriam Kaufman, que también es miembro del Foro de Psiquiatras Infantos Juveniles, un congreso sobre neurociencias, y en ese momento hablé de algo que se está viendo mucho ahora y que tiene que ver con lo que decía recién el doctor Parodi. El trabajo se llamaba Pobreza y enfermedades mentales. Una de las cosas que también uno observa es que los chicos que pertenecen a poblaciones pobres tienen mayor impacto, pasó en la situación de la pandemia, porque tienen menos recursos, porque el hacinamiento es mucho más marcado, porque hay falta de contención, falta de estímulos, de afecto.
muchas veces padres sin trabajo, con condiciones muy precarias de darle la posibilidad de alimentación lógica, entonces en general tienen muy mala alimentación, lo cual afecta la nutrición y lo lleva a cuadros de nutrición crónica, afecta el desarrollo primario de sus capacidades intelectuales, que es algo de lo que hablaba el doctor recién cuando hablaba del desarrollo temprano del cerebro. La otra cosa que trae aparejada la pobreza, que es una cosa que va unida a los trastornos de ansiedad y la depresión, es la falta de proyectos y de esperanza de desarrollo, sumado al déficit educativo, porque yo creo que uno de los grandes errores que se cometieron en el manejo de la pandemia, desde el nivel político, fue la situación de concurrencia al colegio, porque el colegio es mucho más que lo enciclopedista, es también lo social, es la contención, es la compañía, son las amistades y es la identificación con los profesores. No sé si por ahí vamos bien, Elizabeth. Exacto, desde el punto de vista yo soy politóloga, Aristóteles también, el hombre es un ser social por naturaleza, o sea, desde todo punto de vista ha sido nefasto, la no asistencia y la no escolaridad. Yo quería saber también, ya no voy a hablar de política porque es veda, pero sí estos jóvenes que yo conozco, muchos chicos de 20 a 30, bueno, de hecho tienen la edad de mis hijos, que noto que no saben nada de los candidatos, no les interesa. ¿Este desinterés tiene que ver con la Argentina o es un fenómeno a nivel mundial? A mí me da la impresión de que a nivel argentino esto es muy marcado, porque también lo que viven muchos jóvenes y niños lo ven en la frustración de sus padres en relación con los proyectos propios, ¿no? Chicos que tienen padres que van desde los 30 a los en adelante, ¿no es cierto? Adolescentes que tienen padres de 50, 60 años y demás, que han sufrido todo tipo de crisis en este país y que la siguen sufriendo, y claramente eso desalienta el proyecto de ellos mismos, ¿no es cierto? Muchos de estos chicos que uno los escucha y los ve, sobre todo aquellos que tienen tal vez mejores condiciones de escolaridad o mejores condiciones económicas de la familia, muchos piensan en emigrar, lo cual es un grave error, porque muchos de nosotros no teníamos esa idea cuando éramos adolescentes. Queríamos quedarnos, queríamos tener un proyecto local, o sea, en nuestro propio país, o trasladarnos a las provincias o cosas por el estilo, y eso creo que es algo que hay que tratar de volver a potenciar. Yo creo que el descreimiento acerca de las posibilidades de la política es una de las cuestiones que hace que los chicos estén desalentados. Y muchas de esas cosas a veces en los pacientes con mayor labilidad yoica o menores capacidades propias de fortaleza afectiva son los que los llevan a los trastornos de ansiedad o a las depresiones o a los cuadros más graves. Por eso creo que este es un problema que más que político es un problema macrosocial que tiene implicancias también económicas y que la economía también condiciona el desarrollo de la gente. O sea, no es gratuito este tema de lo que ¿Cómo el se doctor puede, hablaba de los... de los ¿Cómo? que? Sí, sí, No, de lo que que no es hablaba el gratuito doctor del qué. tema de los planes sociales, de lo que él hablaba, comparto la idea, porque, por ejemplo, en países evolucionados de Europa, como es Bélgica y posteriormente España, la gente que recibe planes lo recibe solamente por un año para que esa gente salga a trabajar. Yo creo que una de las peores cosas que tiene una persona es cuando se queda sin capacidad de trabajo, de desarrollar ideas, de tener proyectos personales, de unirse con otra gente, otras personas para poder realizar cosas que sean fructíferas, satisfactorias y le den felicidad. Y creo que el hecho del plan como una dádiva es una manera de denigrar la condición de una persona. De hecho, en la Argentina hay 3 generaciones ya de personas que no han trabajado y eso es un modelo tremendo para los hijos. Una vez acá en Yoyos, hablando con un jardinero, que en un vivero donde yo compro plantas, y hablaba con un hombre que era italiano, se murió hace un par de años, y él decía que cuando llegó acá en los años 20, a la Argentina, años 20, 30, la gente hacía cola buscando gente para trabajar y conseguía en el hotel de inmigrantes cuando la gente llegaba con los barcos. Dice, hoy yo voy a buscar y no encuentro a nadie, porque todo el mundo no quiere trabajar porque no quiere perder los planes. Eso también es un factor que deteriora la Sí. salud mental de la gente, la pérdida de Ah, sí, capacidad de trabajo. sí, ah, sí, Exactamente. deteriora la posibilidad mental.
Bueno, en 20 años se Absolutamente. multiplicó por 10 la cantidad de personas que recibe planes. En el 2002 eran 2 millones, en el 2021 ahora son 22 millones de personas. Para que la gente tenga idea de lo que estamos hablando, chicos, por eso te entrevisto a vos, chicos que tienen lo que vivieron, el plan. Exactamente, vos pensás, Elizabeth, que en el 2000, cuando fue el cambio de milenio, se hablaba de que en el 2020 la depresión iba a ser la quinta causa de muerte en el mundo. Y yo creo que quizás probablemente superó ese ranking, tal vez esté más abajo del quinto puesto, esté tercera o cuarta, ¿sí? Detrás de las enfermedades cardiovasculares, de las enfermológicas, etcétera. Y eso creo que tiene que ver con que el mundo, lamentablemente, de una manera bastante, yo diría mucho más que neurótica, a veces psicótica, ha manejado el mundo, el planeta, que es un lugar fantástico. El lugar para la satisfacción, para complicar la condición humana. Porque de hecho ha habido montones de guerras, de situaciones dramáticas, que también le afectan a la gente. Nosotros lo hemos vivido acá en la Argentina, de Malvinas para acá, que parece que fue ayer, pero digamos, pasaron más de 30 y pico de años y ya estamos en los albores, digamos, del 2025, pues estamos en el 21 y cuando nos queremos acordar estamos en el 30. Entonces, esta situación hay que revertirla rápidamente y tenemos que fomentar la educación, tenemos que fomentar lo social, el deporte, la congregación de la gente, no el disenso y la guerra, que es una cosa dramática y que lo único que en general deja son bajas, y las bajas las estamos viendo en la Argentina O actualmente, sea, ya porque el me nivel queda de menos pobreza... de un minuto. Me queda menos de un Sí, minuto. ¿Se puede revertir estas secuelas en los yo adolescentes creo que se entonces puede de revertir todo esto que me acabas de escribir? yo creo que se puede revertir claramente con educación y trabajo y con buenas intenciones que Educación. necesitamos que tengan los políticos para educar a la gente y que la gente tenga proyectos. ¿Sí? Como Bueno, siempre es un placer estar con vos. gracias, doctor. Gracias, doctor. Yo por eso hice este No, programa, porque me quería salir de la política al día a día y de los candidatos. Además, por la vida tampoco se podía hablar, pero esta es la fuente, la educación y la salud mental de una nación desarrollada, como en Europa y en Estados Unidos. O sea, cuando nos comparan, que nos comparen para lo bueno también. Gracias, doctor, por haber estado ahí. Gracias. muchísimas gracias por convocarme. Un beso grande, Elizabeth. Hasta otro momento te volvemos a llamar. Yo me despido de todos ustedes también hasta la próxima semana. Después de las elecciones, la democracia y los males de la democracia se curan con más democracia. Chau, traten de pasarla bien.